María Claudia. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un cordial saludo para este importante cumbre bicentenario Anchán, Colombia, y una visión en perspectiva para una nueva agenda de Estados Unidos con Colombia. Quiero saludar a nuestra presidenta ejecutiva, la doctora María Claudia Lacutir, a Juan Pablo Rivera, presidente de la Junta Directiva, lo vi por ahí, se me perdió, a Mónica Flores, que van a ser parte del panel, a Mariana Cantillo y Victoria Revelo. Bueno, para el Ministerio de Trabajo es muy importante estar acá el día de hoy y sobre todo con el ánimo y el propósito de hacer algún tipo de informaciones en los cuales hemos venido trabajando últimamente. En primer lugar, queremos resaltar todo lo que hace el gobierno nacional para mantener el empleo, para visualizar cómo está operando el mercado laboral en nuestro país, qué está pasando con todas estas alternativas de realizar el trabajo en todas las empresas del país y cómo hemos avanzado a pesar de las dificultades tan enormes que hemos vivido, porque todos vivimos la pandemia y no la podemos ignorar. Pero increíblemente con la pandemia se generaron otro tipo de expectativas, porque para realizar la pandemia hoy, por ejemplo, hoy hablamos de una manera totalmente diferente frente al trabajo virtual, por ejemplo. Pero el trabajo virtual hoy existen diferentes normas y en las cuales estamos reglamentando. En primer lugar, existe el teletrabajo. En el teletrabajo, antes de la pandemia habían 120.000 personas. Después de la pandemia, hoy tenemos 200.000 personas en teletrabajo. Creamos la figura de trabajo en casa de una manera excepcional y temporal. Está amarrada esa norma a todas las decisiones finales de la pandemia, o sea, la emergencia sanitaria. Con el trabajo en casa logramos conservar los puestos de trabajo. Y de otro lado se aprobó la norma de trabajo remoto. Con trabajo remoto se cristalizó hoy la forma en la cual se desempeñan las labores en el país. Con trabajo remoto, de solo entrada, el contrato de trabajo del trabajador se debía hacer en forma virtual. Toda la operación o todas las actividades se debía hacer de forma totalmente virtual. O sea que hoy le entregamos al mercado laboral instrumentos para que los empleadores puedan realizar esto totalmente diferente. Esto significa también que de aquí en adelante los dispositivos móviles, los computadores, todos los elementos de trabajo hoy son una realidad para que las actividades se hagan de una manera totalmente diferente. De otro lado, la educación en el trabajo está cambiando fuertemente. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que teníamos muchas debilidades en lo que tiene que ver con las competencias, en lo que tiene que ver con las actividades, y muchos empleadores nos decían: aquí tenemos unas vacantes, pero en el mercado laboral no existen las personas. Por eso este gobierno creó el Sistema Nacional de Cualificaciones, que significa una nueva forma de educación para el trabajo, significa certificación por competencias laborales, y en ese sentido nosotros estamos avanzando. Hoy la educación en plataformas tecnológicas, la educación digital es una realidad. Vamos a avanzar y estamos dejando todos los mecanismos para que hoy exista un mercado laboral totalmente diferente. Mantener el empleo seguirá siendo nuestras grandes dificultades. Entonces queríamos el día de hoy manifestar en primer lugar todo lo que estamos con el decreto 555, que está a disposición de todos los empresarios para que de una buena manera manejen todas las actividades, sus nuevas contrataciones. Entonces reitero, hoy existe teletrabajo, trabajo en casa, y existe trabajo remoto, y además la desconexión laboral. Con esos instrumentos hoy se está moviendo el mercado laboral. ¿Qué nos falta? Precisar mucho más la dualidad, lo que está hablando ahora el trabajo híbrido,
Lo vamos a precisar un poco más con un nuevo decreto que se va a poner a disposición en los próximos días, y de esa manera dejamos de alguna manera avanzado esta situación, y en la cual ustedes pueden, muchos de los empresarios pueden tomar esas decisiones. Avanzamos también en lo que denominamos nosotros en programas en la certificación de competencias y certificaciones digamos, cuando hay muchas personas que han recogido su experiencia y han adquirido conocimientos. Hoy habilitamos esa figura de certificar esos trabajos ancestrales, por ejemplo, certificar esas experiencias. Hoy lo ponemos a disposición de todos ustedes. Hicimos una experiencia con un programa que se llama Saber Hacer Vale. ¿Qué significa esto? Oiga, voy a colocar un ejemplo. Usted es un plomero, sabe hacer muchas cosas, pero nadie se lo certifica. Hoy, con la ayuda del SENA y todos los instrumentos, nosotros lo podemos certificar. Hicimos una experiencia con 3.000 personas y en las cuales incluimos a personas migrantes para efecto de incluirlos al mercado laboral. Entonces colocamos ese tema, y de otro lado también en lo que denominamos en la clasificación única de ocupaciones en Colombia. Esto significa que hoy estamos definiendo con exactitud todo lo que tiene que ver con denominar esas actividades laborales y demás con el mundo entero. Entonces, un analista de informático en Colombia es igual esa clasificación en muchos de los países de Colombia, del mundo. Entonces colocamos a disposición de eso. Y por último, que estamos trabajando mucho en la generación de empleo, en la conservación del mismo. Ustedes ya vieron cómo con el PAEF lo hicimos, cómo hicimos proteger, digamos, ayudando al empresario con la prima de servicios, y estamos en este momento ayudando fuertemente con los costos laborales. Creamos la figura del 25% con los nuevos puestos de trabajo, el 25% para personas entre 18 y 28 años de edad, mayores de 28 años, mujeres 15%, hombres 10%. El resultado no puede ser más significativo que los datos que entregamos esta semana: 370,000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 70% son de mujeres entre 18 y 28 años y mayores de 28 años. Y con eso estamos entregando unas posibilidades enormes. Invito a que doctora Claudia, invitamos a todos sus asociados que utilicen este beneficio para conservar el empleo. Y las cifras laborales, con todo lo que hemos hecho, nos dicen cosas importantísimas. En noviembre del 2019, ¿qué pasó? Es en la cual Colombia tenía un dígito de tasa de desempleo. Esto lo vivo repitiendo porque hay que resaltarlo. Y la tasa de desempleo era de 9.3. Teníamos 9.800.000 personas afiliadas al sistema PILA. De igual manera teníamos ocupados en ese momento cerca de 22 millones de personas. Llegó la pandemia. En abril y mayo del 2020, la tasa de desempleo más alta en mayo del 2020, 21.4. Las personas afiliadas al sistema PILA eran 9.100.000. O sea, entre noviembre y mayo perdimos 700,000 puestos de trabajo formales. Hoy tenemos unas cifras totalmente diferentes. Tenemos afiliados al PILA 10.400.000 personas. Significa que entre mayo del 2020 y hoy recuperamos 1.300.000 puestos de trabajo formales. Y pasar de 16.5 personas ocupadas a 21.6 millones de personas ocupadas ha sido un logro espectacular. ¿Eso cómo se logró? Con las medidas económicas, con subsidios a la nómina, con subsidios a la prima de servicios, con subsidios monetarios a todo lo que tiene que ver con la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que hablaba acá del 25%, 10% para hombres mayores de 28 y 15% para mujeres mayores de 28 años. Esto significa que estamos avanzando. Y lo otro, intervenir fuertemente el tema educativo, la educación y formación para el trabajo. Repito, el Sistema Nacional de Cualificaciones hoy es una realidad.
y por lo tanto todos tenemos hoy esas posibilidades enormes de mejorar. Entonces seguiremos avanzando. Yo creo que el tema de productividad va a ser muy claro y en ese sentido vamos a trabajar fuertemente. La equidad de género tiene que ser una realidad en nuestro país. Por eso esta generación de estos nuevos subsidios, el 70% para mujeres. Seguimos avanzando y yo creo que en esa tarea, y por eso hago esta introducción al panel. No sé si se me quedó algo por ahí en el tintero, doctora Claudia. Dos anuncios importantísimos. Estuve en la OCDE en París la semana pasada y nos comprometimos, y en diferentes gremios hemos venido trabajando con la doctora María Claudia, nos hemos comprometido en lo siguiente: ya pusimos a disposición en todo lo que tiene que ver con las convenciones colectivas en este país. ¿Eso qué significa? Que de aquí en adelante tenemos que empezar a acabar esa proliferación de una cantidad de organizaciones sindicales de papel. Y en un momento determinado, en las negociaciones colectivas, hoy muchos empresarios se enfrentan a que les van a presentar 100, 500 pliegos para una negociación colectiva. En este momento nosotros ya está el decreto a disposición de todos ustedes para comentarios, en los cuales nosotros vamos a unificar los pliegos cuando tienen las negociaciones colectivas. No pueden aparecer 100 pliegos, sino uno solo. Y la representatividad de las organizaciones sindicales tiene que valerse. Y en ese sentido, para realizar estos procesos, ustedes van a tener un instrumento legal mucho más explícito y que facilita las negociaciones colectivas en ese sentido. Y de otro lado, nosotros vamos a trabajar en otro tema, doctora María Claudia lo anunció hoy también, tiene que ver con las incapacidades que hoy afectan, o el pago de incapacidades, el recobro de incapacidades que afecta la caja de muchos empresarios en nuestro país. Vamos a iniciar unas conversaciones para que esas incapacidades se crucen con el aporte a salud que hace el empresario y no afecte la caja. Entonces yo creo que con esos dos anuncios, mi doctora Claudia, le doy aquí la bienvenida a este panel y demás, ponerlos a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, buen día.